¿Qué le parece a usted, o sea, o qué puede sugerir en cuanto a un profesorado de educación física para que se interesen, por ejemplo, los jóvenes estudiantes por empezar a incorporarse en las instituciones deportivas en forma activa? Bueno, yo creo que nos sucede en todos los órdenes, ¿no? Yo digo que un poco la tecnología marcha en una Maserati y nosotros seguimos andando en bicicleta, ¿no? Sobre todo los hombres que somos del siglo pasado, nos cuesta mucho acompañar el avance tecnológico tan espectacular, que nos deja siempre atrás, un poco atrás, ¿no? O sea, llegamos al mail, ya está el WhatsApp. Llegamos al WhatsApp, ya está el Instagram. Estamos en el Instagram, ya está el Twitter. Y etcétera, así nos van planteando, ¿no? Eh, Estamos en el WhatsApp comunicándonos, pasa el Zoom, ahora está de moda el Met. eh, o sea, creo que es muy difícil digamos, lo primero que habría que pensar es que la educación hoy le resulta muy difícil ser adecuada para cuando uno tiene que ejercitarla, porque tendría que uno aceptar el futuro. Alguien que se forma en 5, 6, 7, 8 años, ya estamos hablando del futuro. 8 años vista es muy difícil acertar qué va a estar sucediendo en ese tiempo, ¿no? ¿Quién iba a poder imaginar una pandemia de esta globalidad? ¿Quién iba a poder imaginar una crisis en última instancia, ¿no? Del neoliberalismo que se está dando en este momento, un cuestionamiento del capitalismo, digamos, un rechazo al racismo, ¿no? Tan fuerte como se ha dado en Europa. O sea, es muy difícil hoy educar. En realidad, lo que tenemos que dar son herramientas para que esas herramientas les sean válidas en el momento que tenga que aplicarlas. Pero digamos, somos la chispa. La fogata la hace cada uno hoy día, ¿no? Por eso que los alumnos hoy superan inexorablemente a los profesores, ¿no? Me da la impresión que, sobre todo porque el dominio hoy es más bien de lo técnico, más de que las letras, la filosofía, la poesía, cosas que realmente muy importantes en la cultura general, siguen siendo vigentes y ahí son tradicionales. Pero si yo paso este tema a lo tecnológico, no sucede así. Yo creo que hoy el espacio del deporte también está muy vinculado a este desarrollo, ¿no? Eh, Primero hay que incorporar una cuestión de género, que es fundamental. El deporte, de alguna manera, era un lugar propio de la masculinidad. Si había un lugar propio de la masculinidad, era el deporte. Hay un antropólogo argentino, que usted lo debe haber visto, Archetti, un santiagueño que fue profesor en Oslo, en Noruega, falleció hace unos años, joven. Él creo que es de alguna manera el padre de lo que significa tomar al deporte como objeto de estudio, como objeto de estudio. Un antropólogo bueno, que tiene muchos libros muy académicos, pero hay uno que es muy bueno en cuanto a su introducción, que habla del potrero, la cancha, los temas que son simbólicos en la Argentina, como patrimonio del deporte. Es muy difícil decir qué debería aplicarse, pero obviamente hoy hay métodos de todo tipo, ¿no? O sea, la forma de entrenar, la forma de acompañar los temas, y también el tema que el mercado hace una disputa muy fuerte con el deporte, ¿no? El deporte va, de alguna manera, es muy importante desde el punto de vista de la recreación, del amateurismo, pero también tiene una tremenda un tremendo impulso en el tema del mercado, ¿no? Hoy día el mercado lucha por apropiarse de los últimos resquicios del deporte, ¿no? O sea, por eso muchas veces los
profesores de educación física se cobijan en la escuela, bueno, que es un lugar en donde de alguna manera el ejercicio físico mantiene una tradición. En cambio, en los aspectos generales, como es un preparador físico, como es un personal trainer, etcétera, etcétera, ya tiene que ver con otro desarrollo, con otra impronta, ¿no? Esto me da la impresión. Es muy difícil adecuar los programas, ¿no? No obstante, creo que es importante el abrir panoramas, ¿no? Hoy no es suficiente el desarrollo de lo que tiene que ver el ejercicio, sino que hay que apuntar también a lo que tiene que ver el deporte y el mercado disputando con el deporte. Siendo nosotros como Ahora, somos. qué interesante, Néstor, lo que usted plantea sobre la cuestión de género, porque creo que es algo que muchos diseños curriculares, incluso los estudiantes, a veces no alcanzan a darse cuenta desde el punto de vista laboral, en el caso de la educación física y los deportes, qué tan importante puede ser la salida por ese lado, ¿no? Porque en principio, cuando por lo menos sucede en nuestra región, los clubes de fútbol de a poco van incluyendo a la mujer en las Claro. prácticas, pero no en las cuestiones, o sea, directamente la mujer adolescente o mayor, no la niña o el infantil, y eso me parece a mí que es algo donde podemos hacer énfasis, pero también, sosteniendo lo que usted dice, probablemente por la falta de participación de la mujer en los aspectos dirigenciales de los clubes. O sea, no toman protagonismo en las direcciones, si bien hay mujeres incorporadas obviamente a los clubes, no son la cantidad que uno espera. Claro, en el consejo directivo de AFA creo que está la presidenta de Banfield como única mujer, creo que es la única presidenta hoy de los clubes de primera, ¿no? O sea, salvo que ahora la hija de Blanco, el presidente actual de Racing, que va a ser candidata, creo ella. Y bueno, lo que pasa es que en el mundo del deporte, y sobre todo en el mundo del fútbol, que es junto con el boxeo, un espacio que ha sido siempre muy masculino, ¿no? Desde todo punto de vista, bueno, le va a costar ir ganando espacio. Pero en ese sentido nosotros publicamos el año pasado un libro sobre el fútbol femenino. Ese lo publicamos en Cultura AFA. ¿eh? Se lo voy a enviar, al menos digitalmente, se lo voy a enviar. Es un libro que, es claro, lamentablemente termina antes del Mundial. Está en el prolegómeno de que las chicas se fueran a Francia. Lo que sucede es que acá se mezcla el tema deporte y mercado. Yo creo que el desarrollo del fútbol femenino como recreativo se va a desarrollar con muchísima amplitud. Ahora, la posibilidad de que esto también lo asuma el mercado es un poco más difícil porque el mercado no examina temas teóricos, el mercado examina ganancias. Y nosotros en general tratamos de proteger otros valores, ¿no? Yo digo que en el deporte, y sobre todo en nuestros clubes, es el lugar donde muchas veces la solidaridad le gana al egoísmo. En una sociedad en general donde el egoísmo ha derrotado a la solidaridad. La sociedad actual, en el mundo y en nuestro país también, el egoísmo ha triunfado sobre la solidaridad. Pero, de alguna manera, en los clubes es un lugar donde muchas veces damos vuelta a este resultado y la solidaridad puede derrotar al egoísmo, ¿no? Y esto es muy importante, es una función central de nuestros clubes. Yo digo, como dice muchas veces el escritor Ariel Sher, que el deporte no hace a la historia argentina, no es la historia argentina la historia del deporte, pero sin la historia del deporte no se hace la historia argentina. Es una parte fundamental de la historia de nuestro país. Nosotros, si de algo somos primer mundo, podríamos decir que es en los temas culturales, la canción, la música y el deporte.
y el deporte. En estos temas somos de primer mundo y lo vemos pudiendo ser campeones mundiales de fútbol o de hockey, o campeones mundiales de boxeo, o siendo competitivos siempre en este aspecto. Y bueno, son de alguna manera, bueno, el general Perón los llamaba, ¿no?, embajadores, a los deportistas, y así los despidió cuando fueron a las Olimpiadas de Londres, allá por el 48, como embajadores del deporte, que tenían una gran responsabilidad. Yo creo que en este sentido hay un espacio muy, muy importante, muy grande, y por un lado hay que reconocer que nos está haciendo difícil cómo hacer atractivas ciertas carreras, pero el deporte está invadiendo el ámbito universitario. El deporte está invadiendo el ámbito universitario, desde todo punto de vista. Yo vuelvo a repetir a Archetti porque me parece que es el padre de convertir al deporte como objeto de estudio. Y hoy digamos, el deporte avanza en lo que hace al estudio del mismo, en lo que hace a la literatura metida en el deporte. Hoy hay infinidad de escritores que hacen del deporte un tema básico de sus novelas, de sus tratados, de sus pensamientos, desde Galeano hasta Saccheri, pasando por Fontana Rosa, ¿no? O sea que en ese sentido el deporte adquirió una fortaleza muy grande, y yo vuelvo a recargar, nuestros clubes han sido siempre inclusivos, han sido integradores, han sido formadores de civilidad, y en ellos se ha hecho democracia antes que en el propio país se pudiera hacer democracia. Los hombres votaron antes que votar, antes de la ley Sáenz Peña se elegía libremente en los clubes, y antes del voto femenino en los clubes la mujer tenía participación y también elegía. O sea que en ese sentido siempre han sido muy integradores, y de alguna manera hoy día son un espacio de pertenencia, un espacio vuelvo a repetir, son escuelas de civilidad en cuanto se desarrollan muchísimas cosas. Ahora, el fútbol profesional es un punto aparte, ¿no? Los jóvenes, digamos, futbolistas, tienen la particularidad de ver, o incluso tanto ellos como su familia, en el caso del fútbol, como el hecho de poder practicarlo cada vez mejor y salvarse económicamente. Claro. Y como sea, digamos, el precio suele ser muy alto, pero el trayecto a veces no es el ideal. Nosotros pensamos que la transmisión de valores en el fútbol, no todos los entrenadores la poseen. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a los formadores y con respecto a esto del fútbol, digamos, como negocio? Bueno, es como todo, el fútbol, la parte del fútbol profesional es un espacio del mercado muy, muy fuerte, muy difícil. Yo creo que los clubes hacemos un gran esfuerzo por ocuparnos de la formación personal de los chicos que van llegando. Hay un gran avance, pero esta cultura, que es una cultura egoísta, una cultura personal, y una cultura en donde el dinero pasa a ser poderoso caballero don dinero, hace que los chicos sueñen con salvarse económicamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Huracán, yo soy dirigente del Club Atlético Huracán, el Lobito de Parque Patricios, he sido presidente en el 2003, he sido vicepresidente el siglo pasado, soy actualmente responsable de cultura en Huracán, y como le contaba antes, soy responsable de cultura, también presidente de cultura en la AFA. Le decía yo que hoy tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para que los chicos sientan que el objetivo es debutar en la primera de Huracán. Ese tiene que ser un objetivo. Ya los chicos que están jugando en una quinta, en una cuarta, ya el sueño de ellos es jugar en el Barcelona. Entonces, trasponen objetivos, sueñan
¿eh? Como, como soñar con príncipes o con princesas, ¿no? O sea, y bueno, todos sueñan ser Maradona, todos sueñan ser Agüero, todos sueñan ser... Y solamente llegan a primera, llega el 7% de los jugadores registrados, de los jugadores anotados en divisiones inferiores, que han jugado en divisiones inferiores inscriptos en la AFA. Solamente un 7% debuta en primera. Y esto es fundamental inculcarlo en los chicos. Nosotros en la pensión, en todos lados decimos fundamentalmente, tienen que estudiar. Esta es una carrera que primero tiene un tiempo corto y tiene muchas dificultades, la suerte, las lesiones. Bueno, esta pandemia, por ejemplo, va a paralizar muchísimo la expectativa de muchísimos muchachos que podían estar pensando en ir subiendo. Pero bueno, esto es muy difícil de controlarlo. Yo creo que acá lo que tenemos que rescatar es que nuestros clubes de fútbol no son, como en muchas partes del mundo, solamente clubes de fútbol. Son clubes sociales, culturales, deportivos en general. Los clubes tenemos como mínimo 10, 15, 20, 25 disciplinas más que el fútbol. Muchas de ellas no rentables. Muchas de ellas, digamos, ganancia no da ninguna. Ganancia fuera del fútbol no da ninguna. Y muchas no se autoabastecen, no son rentables. Hay clubes que tienen en esto digamos, un desarrollo espectacular, como es River, como es Lanús, como es Vélez, ¿no? Nosotros tenemos como mínimo 20 disciplinas, y hay espacios que se van, bueno, la pandemia, yo digo, no hay mal que por bien no venga en algún lugar. Ha habido una gran explosión del ajedrez por la pandemia. El ajedrez es un deporte que se ha podido jugar con facilidad a través de lo virtual. Hay una plataforma que prácticamente organiza los torneos. Una plataforma que organiza los torneos. Ya en Huracán hemos hecho 2 torneos, hemos hecho clases magistrales, y eso que no somos de los clubes que tenemos un gran desarrollo. O sea que el ajedrez es hoy un espacio importante desarrollado que lo ha posibilitado la pandemia, ¿no? O sea, tenemos que... es así, es dinámico. Pero yo lo que trato de rescatar es el valor de los clubes, y por eso siempre en los clubes le hemos puesto freno a la posibilidad de que el mercado también invada los clubes y se conviertan los clubes en sociedades anónimas, en donde el interés es el lucro, cuando el interés de un club es un interés social, es un interés sin fines de lucro, es un interés que tiene que ver con un sentimiento, con un darse a la sociedad, con muchas otras cosas. Puntualmente, ahora que usted manifiesta lo de las sociedades anónimas en los clubes, hay casos en que los clubes siguen con el mismo formato, digamos, club social y deportivo, pero en forma encubierta suele haber otros negocios, digamos. En principio, directivos que se quedan o permanecen mucho tiempo en el cargo sin dejar espacio democrático, digamos, y eso por ahí también atenta contra las disciplinas del club. Entonces, se ha observado que en un club, por ejemplo, el servicio de cantina se transforma en un salón de fiesta privado, el espacio físico para jugar al fútbol en una playa de estacionamiento, y eso ocurre en clubes sociales y deportivos. ¿Cuál sería el mecanismo para que esto, o si está de repente el Estado debería hacerse cargo, o el compromiso de la gente es lo que podría cambiar esta situación? El fútbol, como alguna vez dijo Galeano, es espejo del mundo. El fútbol refleja a una sociedad. Hasta incluso la violencia en el fútbol no es una violencia autónoma del fútbol, es una violencia que existe en la sociedad, y el fútbol da
un ámbito en el cual esa violencia le es fácil manifestarse, porque el fútbol genera un espacio de comunión, de fuerza, ¿no? O sea, en donde al grito de gol uno puede abrazar a una persona que no vio nunca, y la abraza en ese grito de gol, y yo nunca vi abrazarse en un shopping a dos personas porque sobre todo está en liquidación a 500 pesos, ¿no? O sea, esto es propio de un sentimiento diferente. O sea que yo creo que el deporte y los clubes y el fútbol son espejos de una sociedad. No son mejores ni peores en la conducción dirigencial que lo que es la propia sociedad. O sea que ahí hay que luchar siempre. Yo creo que hay ejemplos mejores, ejemplos peores, siempre. Pero el 90% de los dirigentes deportivos hace esa acción dirigencial con amor por ese club, pone tiempo, pone talento, pone incluso dinero. Pone dinero porque por eso no han desaparecido clubes. Han desaparecido más empresas que clubes. Los contamos con los dedos de la mano los clubes que han desaparecido. En cambio, las empresas se cuentan por miles a través del tiempo. Porque el club siempre hay quien vuelve a tener la esperanza de que lo va a reponer, que lo va a volver a encauzar, porque es espejo del mundo, es espejo de una patria. Por eso a los clubes les llamamos patria chica. Es nuestra patria chica. Cuando el sentimiento de patria mengúa, cuando el pensamiento de patria decae, se agranda el sentimiento de patria chica, ¿no? Y en estos momentos, muchas veces, esta situación ha traído que hoy día, en general, todo el mundo se identifica con un club. Pareciera que forma parte de la cédula de identidad también expresar de qué club simpatiza, dónde está ese amor, que en general es más inquebrantable que otros amores. Es un amor más permanente que otros amores porque es un amor que tiene cierta irracionalidad. Y volvemos en esto a lo que los poetas decían, ¿no? El amor de alguna manera es ciego y muchas veces el amor por un equipo de fútbol es un amor realmente así, arbitrario, por un momento determinado. Sí, en su trayectoria como dirigente deportivo, seguramente ha habido entrenadores, maestros en la institución que han dejado muchísimas enseñanzas. Cuando ustedes como comisión directiva tienen que incorporar a un cuerpo técnico o a algún entrenador en alguna de las disciplinas, y específicamente en lo que es el fútbol, ¿qué aspectos tienen en cuenta, o en lo personal, cuáles son los aspectos que usted más propone a la comisión para tener en cuenta de ese cuerpo técnico que se desea contratar? Bueno, una situación es la de aquellos clubes que tienen un fútbol más recreativo. El fútbol profesional, el fútbol competitivo de primera división, en realidad tiene un objetivo en este mundo en donde decíamos antes que el egoísmo ha derrotado a la solidaridad, lamentablemente. El éxito es un poco una marca que es difícil a la cual es difícil sobreponerse. Y entonces quizás el norte de los dirigentes cuando eligen un director técnico está mayormente dirigido a imaginar la posibilidad de éxito deportivo. No obstante, a posteriori todo el mundo reconoce cuál es un director técnico que tiene una cultura, valores, preocupación por los jugadores desde el punto de vista humano, que lo hacen valorizarse de una forma diferente. Pero vuelvo a repetir, diciendo con sinceridad, en la elección la mayoría mira como objetivo la búsqueda del hecho deportivo, porque el éxito está muy asimilado como un objetivo, ¿no? O sea, es muy difícil que no lo tengamos así. De alguna manera,
el crecimiento de los clubes más grandes, el tema de River y Boca, tiene que ver con la necesidad de la gente de ir en busca del éxito. Tiene garantizado el éxito, mayor que en otros lados. Hay muchos hinchas de clubes con menos éxitos que muchas veces le dicen a los hijos, no, hacete hincha de Boca o de River, porque esto no pasa con los que somos enormemente apasionados y de alguna forma nos atraen otros valores, ¿no? Yo me hago hincha de Huracán en cancha de San Lorenzo, tenía exactamente 6 años, tengo fecha de nacimiento de mi unión entre este chico que era yo y Huracán, yo tenía 6 años, era abril de 1946, Huracán jugaba en San Lorenzo porque estaba haciendo el Tomás Adolfo Ducó, el estadio, y estaba en la platea baja, mi padre era jugador de la primera de handball de San Lorenzo, estaba en la planta baja, justo detrás de un arco, y el arquero de Huracán se lesiona. En aquel entonces no había suplentes, me acuerdo, van con la camilla, el arquero se saca la camiseta, se la pone un jugador, y Huracán comenzó a jugar con un jugador de arquero y con un hombre menos. Y a mí debo tener más vocación de heroica o de esos valores. Bueno, ahí me flechó Huracán, y yo que no tenía familia de Huracán ni nada por el estilo, tenía 6 años, abril del 46, me hago hincha de Huracán por ese partido. En ese partido, lo descubrí mucho después, Huracán jugó contra Chacarita y perdió 1-0. O sea que yo no soy un hincha del éxito, sino que me hago hincha de Huracán en un momento de heroísmo, de dificultad, cuando un arquero tiene que salir y poner a un defensor de arquero, y cuando pierde, ¿no? Eso no lo tenía registrado yo en mi mente, lo supe hace poco, lo pude descubrir el partido exactamente, que es de abril del 46, es contra Chacarita, perdimos 1-0, el gol de Chacarita lo hizo Campana. Así que bueno, le quiero decir eso. Pero las variantes de la dirigencia deportiva son también las variantes de la dirigencia política, la dirigencia en las universidades, digamos, en la justicia. Yo creo que en esto somos espejo, ¿no? Somos espejo. Y es cierto que cada club tiene una suerte de ADN que lo determina en un estilo determinado, ¿no? Tiene una suerte de ADN que lo va determinando de tal o cual manera. Con relación a la competencia, digamos, o sea, si bien tanto Boca como River, para quienes eligen, como bien lo decía usted, los clubes grandes siempre garantizan un éxito al hincha. Los equipos del interior empezaron también a ya tener mayor sentido de pertenencia, pero en cierta medida el interior siente que no es parte del todo del fútbol nacional, sino que pareciera que las decisiones siempre están en la capital o en el fútbol grande. ¿Qué opinión le merece? Y le repito, el fútbol es espejo, es lo que sucede en la vida de la Argentina. Toda la concentración que hay en Buenos Aires, en el conurbano, toda esa concentración se da en todos los órdenes. También se da en la pandemia, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Esa es la concentración que tiene Buenos Aires, porque así se construyó, ¿no? La lucha entre unitarios y federales, somos muy presidencialistas, ¿no? O sea, es el estilo. Yo creo que hay una gran vocación de todos del federalismo, y todos admiramos al interior, y a veces envidiamos la vida mucho más tranquila que hay en el interior del país, pero el poder, como decían los abuelos, ¿no? Dios está en todas partes, pero el domicilio es Buenos Aires, ¿no? O sea que en ese sentido el deporte es lo mismo, ¿no?
Pero si miramos, ha habido un gran desarrollo del deporte en el interior, ¿no? Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, todos son provincias, bueno, el mismo Entre Ríos, ¿no? Bueno, actualmente ¿quién está? Patronato está, por ejemplo, ¿no? Está Patronato, están, digamos, en Concordia, ¿cuál es el equipo? Estuvo un equipo en el Nacional B, ¿no? Sí, en realidad Concordia siempre ha participado de torneos menores, o sea, Federal B, Federal a través del Club Ferrocarril o Club Colegiales, Libertad. Siempre también es una de las cosas que, como una asignatura pendiente en nuestra sociedad, digamos, el hecho de que una ciudad casi de 200.000 habitantes no haya tenido la posibilidad de acceder a esos espacios del deporte, siendo que es una ciudad muy futbolera, pero que creemos que acá, en esta conversación, hay mucho de verdad, digamos, la falta de dirigentes comprometidos y preparados, que tal vez hoy digo preparados porque el fútbol sobre todo necesita para poder acceder a los grandes torneos o a niveles digamos superiores de dirigentes con una experiencia y una formación gestión que le permita acceder a esos niveles. Porque, por ejemplo, en la Liga Nacional de Básquet hay un equipo que es Estudiantes, que siempre están dentro de los primeros niveles, ha jugado torneos sudamericanos y todo. O sea, hay una diferencia entre el fútbol y el básquet que está vinculada, desde mi punto de vista, estrictamente a lo dirigencial. Y porque posiblemente haya muchos clubes más pequeños y se privilegia la competencia entre ellos que el decir, bueno, a ver de qué manera la ciudad apoya un proyecto a largo plazo, ¿no? Para poder salir. Digamos, también esto tiene de dificultad el fútbol. Es muy difícil hacer proyectos a largo plazo. Los que han tenido esa posibilidad han crecido mucho, caso Lanús, caso Vélez, son los clubes. ¿Por qué? Primero porque venían de abajo y fueron subiendo, ¿no? Los clubes que tienen la obligación de estar arriba, ¿eh? Huracán, por ejemplo, vuelvo a referirme al club de mis amores, ¿no? Pero Huracán tuvo un nacimiento muy importante, muy glorioso. Huracán en la década del 20 tiene 4 campeonatos, en la década del 20. O sea, tiene jugadores notables, tiene a Estábiles, que termina siendo el goleador del Mundial del 30. O sea que Huracán tiene un nacimiento de mucha grandeza y le cuesta mantener eso que está en su ADN, en su nacimiento, está esa grandeza. Y entonces siempre, no se podría decir en Huracán, miren, vamos a hacer 3, 4 años de ver cómo hacemos crecer una camada de jugadores propios que no hagan quebrar nuestra economía. Y entonces todos los clubes, como todos los clubes juegan teóricamente a ser campeón, y esto sale uno solo, todos hacen proyectos que exceden financieramente, ¿no? O sea, es muy difícil en ese sentido. Lo que sí hay que aclarar, que las sociedades anónimas no les ha ido mejor en ninguna parte del mundo. No, muy por el contrario. Y la sociedad anónima, cuando le va mal, se va y se acabó. Y deja al club o lo hace desaparecer. En cambio, los socios siempre apechugamos y siempre hay un grupo que entiende que puede salir adelante, ¿no? Esta es la situación que se vive. ¿Qué aspecto es importante para el crecimiento en materia de infraestructura? Porque una de las cuestiones que uno puede observar es que al no haber infraestructura es muy difícil que una institución pueda crecer en varios aspectos, ¿no? No, por supuesto. Hoy todo exige un andamiaje que es indispensable, ¿no? En ese sentido, hoy tiene que participar más el Estado en apoyo de los clubes que son sociedades sin fines de lucro. ¿Por qué? Y bueno, porque han cambiado las formas.
el mercado, si bien no ha podido tomar los clubes, ha condicionado los clubes a través de los servicios. Antiguamente, si miramos hacia atrás 50, 60, 60 años, bueno, los servicios eran estatales y por tanto el pago no era una cuestión importante. Hoy los servicios de alguna manera condicionan los futuros del club. O sea que hoy el club, los clubes de barrio, los clubes también de fútbol, y necesitan un poco más la mirada del Estado. Fijémonos que hoy con esta pandemia el Estado ha tenido que mirar a la economía y ha tenido que condicionar incluso recursos financieros para aportar a los empleados que tienen las empresas. De la misma manera, esta pandemia deja al desnudo, la pandemia deportiva, deja al desnudo todo lo que falta, ¿no?, en el deporte y lo que necesitamos para poder hacer de esto una cuestión que, bueno, al deporte le falta, en general al deporte, entrar en la agenda política. La agenda política considera la cultura, considera la educación, considera la salud, pero el deporte siempre viene rengo. Y entonces, pero el deporte tiene tanta importancia como la cultura, como la educación, como la salud, el deporte. Acá es una cuestión que primero hay que meterlo en la agenda política como una cuestión que implica una política deportiva. Y si vamos a la historia argentina, solamente en el primer y segundo gobierno de Perón hubo realmente una política deportiva. La jugará cada cual como quiera, bien, mal, demagogia, lo que quieran. Después comentamos, cada cual tiene su mirada, pero es innegable que ahí hubo un apoyo estatal al desarrollo del deporte. Ahí hubo una política deportiva. O sea, así como hay una política de educación, una política de salud, debe haber una política deportiva. Y si los medimos por los presupuestos son muy diferentes para deportes que para salud, que para educación. Y el deporte, primero que educa, genera valores, aleja de la calle. El deporte además de alguna manera también genera salud. O sea, el deporte está relacionado con la educación, la escuela, la salud, y es digamos, el deporte de conjunto es una iniciación social indispensable. Es una iniciación, es el primer contacto social, el primer lugar donde nos damos cuenta que ganamos todos o no ganamos. Ganamos todos o no ganamos. Hasta tienen que ganar y tienen que ayudar los que están en el banco para ganar. Entonces, yo creo que esto también hay que generar conciencia como para que en la agenda de la nación, de las provincias, de los municipios, el deporte esté más jerarquizado, ¿no? Coincido totalmente de la falta de agenda para el deporte en la política argentina en los últimos, podría decir, 30, 40 años, en cuanto a que uno puede observar eso Se perdió la voz. en el apoyo, en especial que hay a los deportistas y en la parte presupuestaria. Ahí, por ejemplo, nosotros como institución empezamos a trabajar en un proyecto donde todos nuestros alumnos, estudiantes de educación física, van a hacer sus prácticas desde el aspecto no formal en los barrios, y eso en forma experimental fue realmente extraordinario, porque tener casi, te diría, mano de obra gratuita para que la gente pueda tener la posibilidad de acceder a la educación física y a los deportes. Ese modelo debería o podría copiarse a nivel nacional desde una cuestión mucho más organizada, pero se observa que no, porque incluso en el tratamiento de la actividad física en la pandemia, en ningún momento se puso en la mesa a discutir específicamente el rol de la actividad física en los ciudadanos y lo que podría
sobre todo en los aspectos psicológicos, podía ayudar si el Estado hubiese tomado un rol importante con respecto a eso. ¿Qué opinión le merece? Y bueno, sigue siendo una asignatura pendiente darle al deporte un lugar significativo, ¿no? O sea, esta es una asignatura pendiente realmente, ¿no? O sea, sobre todo otro tema que debemos superar es que el deporte social no se contrapone al deporte profesional, al deporte de élite, al deporte federado. Todo el tipo de deporte son compatibles, ¿eh? Por más que uno pueda hacer más hincapié en el deporte social que en el deporte de élite, pero en realidad son todos necesarios e indispensables, ¿no? Quizás preferentemente el Estado debería ocuparse fuertemente en lo que hace al deporte popular, al deporte social, al deporte recreativo, al deporte que abarca a todos, ¿eh? Sin descuidar a aquellos que son deportistas de élite, que a su vez son referentes para que los demás sean deportistas aficionados. Pero el deporte social es importantísimo. En esto volvemos al tiempo en que hubo una política deportiva muy fuerte, vamos a caer en un lugar común, que son los campeonatos Evita. Los campeonatos Evita significaron en el país una movilización enorme que tuvo primero un desarrollo de la salud, porque los chicos tenían un control médico que no habían tenido en general, ¿no? O sea que hubo una política muy fuerte. En general, si bien en los últimos años también se avanzó un poco, se hicieron algunas cosas, pero con suficiente fuerza no se logra a poner al deporte al nivel, ¿no? de las otras cuestiones, ¿no? Tenemos países que sí, que han privilegiado mucho el deporte y se los nota en esa presencia en las competencias internacionales, ¿no? O sea, esto también es una cosa que tenemos que remarcar. En la Argentina, el deporte nació de la mano de los clubes. En Estados Unidos nació de la mano de las universidades. Y en Europa de la mano del Estado. En la Argentina nació de la mano de los clubes. Tenemos un modelo casi único de clubes que no son monotemáticos en ser club de fútbol y se acabó, sino que son clubes sociales y deportivos. El club siempre nacía, nuestros clubes nacieron, la inmensa mayoría, en la primera mitad del siglo pasado, y todos tenían una vocación que no dejaba de ser cultural. Ningún club dejaba de tener una biblioteca. Entendía que la biblioteca era un lugar de encuentro y muchos clubes nacieron de una biblioteca, ¿no? En este sentido, muchas historias de anarquistas, ¿no? De aquellos que privilegiaban el saber y qué sé yo. Después Chacarita, Argentino Junior, son clubes que tienen un origen en factores también en grupos políticos que jerarquizaban la cultura. El club siempre ha tenido esta vocación en la Argentina, siempre ha tenido la vocación social. ¿Quién no recuerda la importancia de los bailes de carnaval en nuestros clubes? Eran los lugares de encuentro, o sea que esto no se dio en todas partes del mundo. Yo diría que casi son únicos nuestros clubes sociales. Nadie puede hablar de Parque Patricios sin nombrar Huracán. Y Huracán no puede sentir otra cosa que su Parque Patricios es su lugar en el mundo. Yo creo que esta simbiosis, yo tengo escrito un libro que se llama Un globo acunado en barrio y tango. Huracán está acunado por el barrio y por el tango. Es un club enormemente porteño y como decíamos antes, el fútbol es espejo de la vida y de lo que sucede en la vida general política. Y bueno, Huracán es un club absolutamente porteño en su diseño, en sus estilos, y esto tiene mucho que ver. ¿Por qué ha sido más fácil quizás en Concordia que un club de básquet se distinga? Porque hay menos fanatismo, porque hay menos sentimiento propio. Bueno, acá no podríamos imaginar la NBA
en donde es una franquicia que hoy la tienen unos, mañana otros. No. En ese sentido, quienes somos socios o hinchas de un club, nos sentimos parte, nos sentimos un poco dueños, reclamamos. Nosotros no decimos perdió Huracán, decimos perdimos. Apropiarnos es parte de uno, es parte de uno. Estos son valores que trae nuestra sociedad y que, bueno, se los puede capitalizar positivamente, y eso es indispensable, capitalizarlos positivamente. Archetti, que yo lo mencioné, a este antropólogo argentino, santiagueño, mira la historia del país a partir de los clubes, de los deportes, y él elige para hacer esto 4 deportes, y cada uno le da por qué elige, ¿no? Elige al polo por aristocrático, al turismo carretera por chacarero, al fútbol por multiclasista y al boxeo por marginal. Hace un enjambre de estos 4 deportes para descubrir de alguna manera la identidad de la patria. Y la identidad de la patria está mezclada con la pista, con el ring, con el potrero, con los lugares donde el deporte se ha desarrollado. Héctor, parece increíble que en el año 2020 todavía hay instituciones deportivas cuyos estatutos tienen muchas discriminación, digamos, son discriminatorios. La bolilla negra o el socio con determinadas condiciones, ya sea profesional, universitario, club o sea, con distintos formatos, pero eso ocurre. ¿Qué opinión le merece esto y cuál sería digamos, el camino para que esto no suceda? Sobre todo porque muchos de ellos siguen recibiendo apoyo del Estado también, o sea, eso es una de las condiciones que más preocupa. Es un camino y yo creo que lo estamos transitando fuertemente, ¿no? Estamos en junio del 2020 y el mundo está movilizado contra el racismo por la muerte de un hombre de color en Estados Unidos. O sea que este es un tema del mundo. La discriminación, la desigualdad, la inequidad, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, y todo esto sucede, aparece en todas las sociedades, pero creo que en ese sentido lo estamos caminando muy fuertemente. Creo que hay una conciencia importante y bueno, vayamos también a declaraciones de Javier Tapia, de Chiqui Tapia en la AFA, ¿no? En cuanto que él pretende ser el presidente de la igualdad de género. Y de alguna manera reconozcamos que el puntapié que se ha dado a favor del fútbol femenino es muy grande. Y es un puntapié que no tiene el viento de cola del mercado. Y acá todo se hace con el mercado, ¿no? O sea, cuando surge algún interés que puede equipararse. Y hoy todavía el fútbol femenino no es rentable, hay que hacerlo rentable, o hay que hacerlo importante para los clubes. Yo digo la experiencia, Huracán tiene fútbol femenino desde el siglo pasado, es de los primeritos, pero siempre fue deficitario y muy precario. Siempre usaron las chicas las camisetas que quedaban de los conjuntos profesionales. Siempre tenían que acertar con a ver qué partido iba a haber de inferiores para quedarse con la ambulancia que era obligatoria en el partido de fútbol femenino. Siempre tuvieron que buscar a ver si un médico iba a poder estar en el partido, que era obligatorio también para jugar, para disputar los campeonatos de AFA. Y hoy día, al menos, se ha avanzado en la indumentaria, se ha avanzado en esta infraestructura. Diría yo, el Huracán se le paga a un director técnico de fútbol femenino, a un preparador físico en fútbol femenino. O sea, se está avanzando
más allá de esa resistencia que hay. O sea, cuando las chicas claman en contra del patriarcado, y realmente el patriarcado lo tenemos encima, lo hemos mamado nosotros, lo hemos mamado, lo han mamado nuestras madres, nuestras madres nos enseñaron esa cultura patriarcal, ¿no? El nene no lavaba los platos y la nena lavaba los platos o levantaba. Bueno, en esto se va avanzando. Vuelvo a repetir, el fútbol es parte de la cultura, va avanzando quedándose con el mundo, ¿no? No es una isla, no es una isla, ni en sus virtudes ni en sus defectos, no es una isla. Y ha tenido la posibilidad el fútbol, que me parece que es indudablemente el deporte más, por eso hay un campeonato mundial del fútbol que no tiene parangón, solamente las Olimpiadas, que traen una historia, digamos, desde tiempos anteriores a Cristo, y además Corea, solamente pueden compararse el campeonato mundial de fútbol con las Olimpiadas. ¿Y por qué? Porque es un deporte muy bonito. ¿Por qué será? Quizás porque se juega con la parte menos hábil del ser humano, y por eso es más difícil de obtener. Exige a que todos sean artífices, porque las manos las manejamos todos mejor que los pies. Las manos las manejamos mejor que los pies. Vale. Ha sido muy concreto, muy fácil de entender todo lo que usted ha logrado comentarnos y también su experiencia, ¿no? Porque para nosotros es sumamente importante tener esta mirada, porque hoy por hoy, digamos, la juventud no tiene a veces este tipo de posibilidades, sobre todo en el caso de nuestros alumnos, donde nosotros repetimos modelos tradicionales de enseñanza y no tenemos la capacidad de mostrarles que hay otras posibilidades, que hay otros conocimientos, y el mundo globalizado nos está permitiendo eso, que podamos acceder a otras universidades, a otros pensadores, a otros dirigentes. Así que muy agradecido por su aporte, y simplemente, no sé, que pedirle que haga una reflexión final sobre el deporte y el fútbol que viene en su criterio. El deporte y el fútbol, me dicen, no me escuché. Lo que viene en su criterio a futuro con respecto a todo esto que hemos charlado. Bueno, vuelvo a repetir, digamos, yo creo que el deporte es trascendente, que el siglo pasado fue el siglo del deporte, el crecimiento del deporte fue importantísimo. De alguna manera es un fenómeno contemporáneo en última instancia. El deporte nace en el siglo XIX, nace con los ingleses básicamente, y ahí tenemos que emparentarlo con el juego. El juego es tan antiguo como la cultura. El juego es tan antiguo como la cultura. Y el juego, lo que pasa es que era más brutal, tenía que ver también con lo religioso, muchas veces, y bueno, el deporte que ha traído reglas, la intención de ser más iguales. En el deporte, de alguna manera, se intenta ser más iguales. Juegan 11 contra 11, son 40 contra 10, 11 contra 11. Y por eso en el deporte hay resultados que dejan mal paradas a las grandes potencias. En ese sentido, se da eso. O sea que el fútbol, el deporte y el fútbol, ¿no? El deporte y el fútbol son esto. Creo que es un fenómeno de este siglo. También ha servido para, de alguna manera, trasladar
ciertas confrontaciones más violentas a una simbología deportiva. De alguna manera hay una suerte de lucha de las potencias que se dirimen en un mundo deportivo. De alguna manera esto pasaba con Estados Unidos y la Unión Soviética, esto pasó siempre con Cuba, demostrando su capacidad en el deporte. Digamos, siempre también es como, es que, algún pensador dijo que era una guerra por otros medios, una guerra por otros medios. Y alguno también lo identificó con esta actitud tan sexual del siglo XX, XXI, ¿no? Y hablando del deporte del fútbol como un deporte de lo más erótico que se puede imaginar, ¿no? Y hace toda esta comparación. Attali, un pensador francés, hablaba de esto, ¿no? De que de alguna manera era una disputa que tenía mucho de erotismo, y de esto hablaba del arco, la red, y uno se puede hacer la fantasía que quiera al respecto. Creo que el deporte tiene todo por delante, y lo que tratamos de defender nosotros es el deporte como una posibilidad para todos, no solamente que sea tragado por un espacio del mercado y seamos espectadores del deporte, sino que tenemos que ser protagonistas. El deporte es para ser protagonistas, más espectadores y menos jugadores.